Hola, ¿qué tal? Buenos días, la paz esté con todos ustedes. Yo soy Rodolfo y esto es ¿Tú qué crees? De Laico a Laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Bendiciones. Bueno, vamos a terminar el día de hoy con el siglo primero, con la historia del siglo primero de la iglesia cristiana. Hemos visto dos partes, empezamos con la tercera que tenía que ver con el martirio, es decir, cómo era visto ese cristianismo desde afuera. Después vimos en el segundo video del siglo primero qué significaba el Evangelio de Cristo, cómo es que tocaba intereses de los líderes judíos y entendimos un poco por qué es que incluso no se aceptó, aunque a todas luces pudo haber sido reconocido ese Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver hoy la tercera y última parte del siglo primero, que tiene que ver con la iglesia hacia adentro, luego de la muerte, resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó inmediatamente en la iglesia hacia adentro? ¿Cómo se vivió la iglesia y se fue definiendo hacia adentro? Ya es este segundo tercio del siglo, pues va a ser el puente entre Cristo y la persecución romana. Bueno, recuerden ustedes que el fin de ver la historia de los primeros siglos tiene que ver con llegar a un punto de poder desestimar por completo aquella leyenda absurda de que Constantino funda la Iglesia Católica y que para muchos protestantes prácticamente es erigido como el primer papa. Bueno, para poder llegar a desestimar esta teoría absurda, bueno, necesitamos entender lo que ha sido la historia en los primeros 3 siglos previos a Constantino. Y bueno, el cristianismo siempre fue perseguido. Primero, Cristo fue perseguido por los judíos, por los fariseos, por los saduceos. Ya vimos la tercera parte, el último tercio del siglo, donde ya el imperio comienza una cacería contra los cristianos, empezando en el 64 con Nerón. Esta segunda parte, esto que está en medio de Cristo y del martirio romano, o más bien provocado por los romanos, pues tiene que ver con los apóstoles, con el nacimiento de la iglesia, y también fue perseguido primero por los propios judíos y después ya abiertamente por causa de los romanos. En fin, bueno, yo para poder llegar a entender la verdad de la iglesia tuve que profundizar en sus comienzos. Es ahí en donde te encuentras la verdad. Es ahí en donde tú puedes desestimar al protestantismo. De hecho, uno de los dichos que yo tengo es: si así lo hicieron los apóstoles, así lo voy a hacer yo. ¿Quién mejor para saber qué se tiene que hacer que aquellos que recibieron la instrucción precisa de nuestro Señor Jesucristo? Que quizá no la entendieron en el trayecto de los años en que Cristo evangelizó. Quizá no lo entendieron, pero al final toda esa experiencia recogida en los años de predicación de Cristo, pues terminó madurando en Pentecostés. Y ahí es donde se dan cuenta el significado que tenía todo lo que hacía Cristo. Así que si así lo hicieron los apóstoles, bueno, pues así es que lo voy a hacer yo, ¿no? Insisto, ¿quién mejor para dar certeza de la verdad que aquellos que recibieron la instrucción de nuestro Señor Jesucristo? Así que bueno, este segundo tercio del primer siglo sirve para consolidar a la iglesia, insisto, después de la muerte, resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente los apóstoles, los obispos entonces, los apóstoles son los obispos actuales, bueno, inmediatamente ellos comenzaron a ordenar a nuevos obispos en la iglesia creciente, a presbíteros y a diáconos. Es decir, no todos eran iguales. Desde el comienzo quedó claro
que había obispos, que había sacerdotes y que había diáconos. Bueno, y solo los obispos desde el comienzo eran quienes se iban a encargar de nombrar nuevos obispos. Por supuesto, nuevos diáconos, pero nuevos obispos. Esto es importante porque tiene que ver con el orden de la iglesia, porque esto nos deja claro la apostolicidad de la iglesia. Y cuando yo me doy cuenta que la única iglesia que guarda la apostolicidad es la católica, bueno, para mí eso me sirve muchísimo para darme cuenta de dónde está la verdad. Cualquier sacerdote que tú elijas en cualquier parte del mundo católico, cualquier sacerdote que elijas hacia atrás en el orden, en la transmisión del orden, va a llegar a los apóstoles. No pasa en ninguna iglesia protestante, no pasa en lo absoluto. Así que bueno, el protestantismo tiene ministros ilegítimos completamente, ilegítimos, y eso es serio. Y esto es serio y esto es delicado y no se dan cuenta. Y recuerden ustedes, ya hemos mencionado que el rey Saúl perdió el reinado por haber realizado actos que tenían que ver únicamente con el sacerdote. Entonces, sí es delicado, pero bueno. Ahora, fíjense nada más, es importante porque desde siempre el obispo de los obispos, la cabeza de la iglesia, fue inmediatamente el obispo de Roma. Era la autoridad de los obispos, era llamado el obispo de los obispos desde el primer siglo. Pero bueno, fíjense bien, al Papa Pío XII se le acusa de haber sido parcial, insensible y omiso durante el Holocausto. Ahora, toda esta falsedad yo ya la he dejado clara en los videos anteriores que tienen que ver con la leyenda negra del Papa Pío XII. Bueno, sin embargo, yo no menciono en esos videos algo que luego se me ocurre pudo haber sido lo que detonara este odio al Papa Pío XII. ¿Y qué fue? Bueno, en 1950 ordenó excavaciones en el Vaticano. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de encontrar los restos de San Pedro, el obispo de Roma. Ya se sabía que estaban enterrados ahí. Esa es la razón por la que en ese lugar se construyó la primera iglesia en honor a San Pedro. Porque la gente sabía que ahí estaban enterrados los restos de la cabeza de la iglesia. No es circunstancial que haya quedado ahí el Vaticano. La gente sabía que allí estaba enterrado. Bueno, es Pío XII el que se encarga de mandar a hacer esas excavaciones que van a tener como resultado que se encuentren los restos del apóstol San Pedro. El protestantismo intenta negar contra todo que San Pedro sea cabeza de la iglesia, y muchos dicen que estuvo en Roma, que ahí murió, pero que él no predicó en Roma. Muchos protestantes dicen. Y esto es ridículo porque esto de que Pedro no predicó en Roma solo tiene una intención para ellos que es absurda y la desestimo de una manera muy fácil. Ellos dicen que, mira, ellos dicen que Pedro no predicó en Roma. Mira, es que la iglesia católica no es caprichosa. Roma no era una estrategia cristiana del primer siglo, no tenía ningún interés. Mira, si Pedro hubiera predicado, Pedro iba a ser la cabeza de la iglesia en donde estuviera. Si Pedro hubiera predicado en Chipre, bueno, la cabeza sería el obispo de Chipre. Si Pedro hubiera predicado en Atenas, pues la cabeza hubiera sido el obispo de Atenas. Es que es sencillo. Pero él estuvo en Roma, predicó en Roma y vivió su martirio en Roma. Y en Roma quedó la sucesión del obispo de Roma. Y es la cabeza de la iglesia
por tradición inmediata, porque así lo entendieron los primeros cristianos. Es que no hay duda en lo absoluto de ello. Pero los protestantes no ven más allá de sus propias mentiras. Algunos protestantes te van a decir, mira, Pedro no estuvo en Roma. En la carta de Pedro dice, los saludo desde Babilonia. Y te dicen, Babilonia no es Roma, es Irak, estaba en Irak. Bueno, esto es absurdo. Porque Pedro hacía una analogía de Babilonia con Roma, la Babilonia pagana llena de dioses, con la Roma de entonces. Hacía una comparación. Los saludo desde Babilonia. Obviamente Babilonia tenía siglos que no existía. Y la gente entendía que se refería a Roma. Pero bueno, entonces te dicen, no, estaba en Irak, Pedro estuvo en Irak y ahí escribió la carta. Bueno, esto es ridículo. Pero lo curioso es que después, cuando llegas a Apocalipsis y cuando se escucha la gran ramera de Babilonia, pues resulta que ahí Babilonia no es Roma. Perdón, ahí Babilonia no es Irak. Ahí sí inmediatamente te van a decir que es Roma y que es la colina vaticana. Es decir, a capricho van a ir moviendo las escrituras. Pero insisto, Pedro estuvo en Roma, predicó en Roma y vivió su martirio en Roma. Y la gente lo sabía. Y por eso es que ahí se construyó. Pero los protestantes creen que el negar el pasado lo modifica. Eso es lo que realmente piensa mucha gente. Mira lo que dice, estaba leyendo un libro de Jesse Lehman, quien fuera metodista. El libro se llama Historia de la Iglesia Cristiana. Tiene cosas, aportes interesantes, pero por supuesto que en casos como este, pues van a tratar de explicar desde su visión absurda por qué San Pedro no sería el obispo de Roma y por qué no sería la cabeza de la iglesia. Pero fíjate, estaba leyendo el libro y llego a una parte y dice, lo voy a decir textual, lo que dice sobre Pedro, sobre San Pedro. Insisto, es Jesse Lehman, un metodista, ya falleció, en el libro La Historia Cristiana. Bueno, dice, una lectura de los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos demostrará que durante este periodo primitivo, el apóstol Simón Pedro era el líder de la iglesia. Toma nota. En cada ocasión sale al frente como proyectista, el predicador, el obrador de milagros y el defensor de la naciente iglesia. Cuando yo estaba leyendo esto, dije, por fin encuentro a un protestante que reconoce que Pedro era el líder de la iglesia. Pero no. ¿Por qué? Porque inmediatamente, fíjate lo que va a decir. Esto no se debía a que Pedro fuera papa o gobernante divinamente nombrado, sino que era el resultado de su prontitud de decidir, su facilidad de expresión y su espíritu de líder. O sea, reconoce, y esto tiene que ver con el tema del día de hoy, reconoce que en la iglesia naciente Pedro estaba a la cabeza, pero luego ya dice, porque tendría que aceptar que el obispo de Roma es la cabeza de la iglesia desde siempre, pero luego ya dice, pero no era porque fuera nombrado por Cristo. No era por eso. Era porque él se adelantaba, era líder nato, ¿no? Pero luego más adelante se vuelve a resbalar y dice, los 12 apóstoles administraban este gobierno y actuaban como un cuerpo, siendo Pedro su portavoz. Entonces, ve la verdad, luego la niega, porque afecta a los intereses del protestantismo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia cristiana? Entonces tiene que modificar
tiene que darle una interpretación. Y bueno, el protestantismo siempre va a manipular las cosas de tal forma que convengan a sus intereses. Ahora, ¿qué pasaba en este primer siglo? No solo que Pedro era cabeza de la iglesia, desde siempre. Desde el primer siglo ya se veneraba a la Virgen en vida, ya se veneraba a la Virgen, se le respetaba. Se oraba por los muertos desde el primer siglo. Se entendía que había almas en proceso de purificación. ¿Por qué? Porque nada que no sea purificado puede llegar al cielo. Y entonces, ¿qué pasaba en esa iglesia naciente inmediatamente a la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo y previo a la persecución romana? ¿Qué pasaba? Mientras los judíos sí que perseguían a los cristianos. Pero ¿qué pasaba? Mira, era una iglesia, escuchen hermanos separados, que practicaba los 7 sacramentos. Estamos hablando de la mitad del primer siglo. Se ordenaban sacerdotes. ¿Quiénes ordenaban a los sacerdotes y a los obispos? Los obispos. Los primeros obispos, ¿quiénes fueron? Los apóstoles. Y solo los obispos, desde siempre, tienen la facultad de nombrar nuevos obispos. ¿Estamos? Se ordenaban sacerdotes. Es un sacramento. La gente se bautizaba. Los obispos, los sacerdotes bautizaban. La gente se bautizaba. Enseguida del bautismo, como ya vimos en los videos de la confirmación, te invito a que los mires, hay listas de reproducción con los temas que estoy haciendo para que muy fácil los identifiques en orden, todos los que sean, por ejemplo, en este caso, de la confirmación. ¿Qué pasaba después de que la gente se bautizaba? Otro obispo los confirmaba con aceite. Ahora, todos asistían a la comunión. Era el centro de la fe, la comunión. No había duda en lo absoluto desde el primer siglo que, de acuerdo a las palabras del sacerdote, al repetir las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquel pan se convertía en cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No había duda en los primeros siglos en lo absoluto de que aquel pan dejaba de ser terreno y se convertía en pan del cielo, en Cristo. No había duda en lo absoluto, no lo había. Bueno, entonces, de igual manera se daba el sacramento. El matrimonio era hombre-mujer. Cristo lo había dejado ya claro. Y ya no era permitido en lo absoluto en los cristianos el divorcio, porque fue la enseñanza de Cristo. Lo convierte en sacramento. Y por último, como vemos también en la propia carta de Santiago, pues los obispos, los sacerdotes, también daban el sacramento de la extrema unción. Decía Santiago en su carta, si está enfermo llamen a los presbíteros, que lo unja con el aceite, con el óleo. Una labor exclusiva de los presbíteros, dice Santiago. Lo convierte en sacramento. Y todo esto, toda esta verdad del primer siglo, la niega el protestantismo con la mano en la cintura. La niega. Mira, Eusebio de Cesarea, historiador, él quiere dejar escrita la historia de la iglesia primitiva. Y hay algo que es importante. Él reconoce que la legitimidad de la iglesia cristiana de los primeros siglos la podemos entender solo por la sucesión apostólica y sobre todo por la sucesión de la cabeza de la iglesia cristiana, que era el obispo de Roma. No había más. Ahí es donde se podía reconocer
la verdad de la Iglesia. Y la sucesión apostólica asegura la legitimidad de la única iglesia, de la iglesia verdadera. Todos estos detalles a mí me fueron detalles históricos. A mí me fueron dejando claro en dónde está la iglesia verdadera. Así se consolidó la iglesia inmediatamente después de la muerte, resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Apostólica por la sucesión. Católica, porque el centro de la fe ya no era el templo de Jerusalén. Ahora era universal. Católico quiere decir universal. Es santa no por el hombre, sino por sus principios que vienen de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Y es romana porque Pedro, cabeza de la iglesia, terminó su predicación, su enseñanza en Roma, y ahí es donde vivió el martirio, y a partir de ahí, la sucesión del obispo de Roma, deja claro, es la cabeza de la iglesia. Sencillo. Y eso lo ampliaremos en el siglo II y en el siglo III. Pero toma, yo no sé, es que los hermanos separados son muy bíblicos, pero yo no sé, de plano, cómo de veras creo que Satanás puede cegarte por completo. Mira, en Getsemaní, capítulo 17 del Evangelio de San Juan, nuestro Señor Jesucristo hace una oración que es hermosa. Y es una oración que la gente no se da cuenta, pero que, voy a hablar en mi caso, Cristo hace oración por mí en Getsemaní. Por todos los que apliquen dentro del contexto de la oración de Cristo. Y lo hace por mí. ¿Por qué? Porque Cristo dice, Padre mío, dice, cuida a los apóstoles. Ya no son de este mundo. Cristo sabe lo que van a sufrir los apóstoles en su nombre. Ya se los había advertido. Cristo sabe lo que van a vivir los apóstoles. Lo sabe. Y entonces dice Cristo, Señor, cuídalos, dales fuerza. No permitas que caigan. Pero luego viene algo que es maravilloso. Dice, cuídalos y cuida a quienes los sigan. Cuida a quienes sigan a estos apóstoles que tú me has dado. Yo sigo la apostolicidad de la iglesia. Yo sigo en el orden hacia atrás a los apóstoles primeros. Por tanto, Cristo en esa oración ora por mí. Y esto es maravilloso. Cristo no oró por la gente que va a seguir a cualquiera. Que va a seguir a Martín Lutero en el siglo XVI, o a Calvino, o a Russell en el siglo XIX, fundador de los Testigos de Jehová. No, Cristo no dice eso. Cristo no oró por los que sigan a Edir Macedo en Pare de Sufrir, que funda en 1977, me parece. No, Cristo dice, y ora por aquellos que siguen a los apóstoles. Y deja esa pista. Te pido, Padre, por los apóstoles y por quienes los sigan. ¿Por qué? Porque ahí está la verdadera iglesia. Ahí está la verdadera iglesia. No con el pastor de la esquina, que puede tener muy buenas intenciones, que puede ser un santo en su vida. Y yo no dudo que haya pastores
Yo no dudo que haya pastores que sean completamente más santos que yo. No lo dudo en lo absoluto que en el protestantismo hay gente muy valiosa, pero no siguen a los apóstoles. No siguen a la verdadera iglesia. No tienen el culto que Cristo establece. En la nueva alianza, que da seguimiento a la antigua alianza. No lo tienen. Entonces pueden ser muy buenos, pero esto no se trata de ser buenos. Y Cristo oró por los apóstoles y quienes lo sigan. Esto es sencillo. El caso ahora de Monseñor Isidro Puente es muy doloroso, ya lo he comentado. Para mí, Monseñor Isidro Puente es un maestro. Por él entré a los terrenos de la filosofía. Y hoy, ¿qué pasa a sus 80 años? Decide darle la espalda a su obispo. Reniega de la apostolicidad. Es lamentable. Bueno, en este segundo tercio entonces se escribe también el primer documento cristiano que tenemos, que se llama la Didache o Didache para muchos. Ahí están los principios o los primeros principios de la Iglesia. Un documento que se estima por ahí del año 60. ¿Qué hay en ese documento de la Didache? Bueno, está las acciones que te salvan. Es muy cortito y tú lo puedes encontrar. Es muy cortito. Están las acciones que te salvan, las acciones que te condenan, el bautismo. Ya ahí incluso se habla de que ese bautismo no tiene que ser necesariamente por inmersión, sino que puede ser simplemente por aspersión. Enseña el Padre Nuestro, nos dice que tenemos que hacer oración 3 veces al día. ¿Sabes tú quién hace oración 3 veces al día? Los musulmanes. A nosotros se nos ha olvidado esto. Pero ahí está en el primer documento cristiano. Hay que hacer oración 3 veces al día. Mañana, tarde, noche. Ahora, fíjate, el documento cristiano de la Didache ya del siglo 60 advierte sobre quienes lleguen a tu casa a enseñarte falsas doctrinas. Es que parece mentira, pero no ha cambiado mucho. La historia del primer siglo cristiano no ha cambiado mucho. Las persecuciones siguen. Y dice algo que es importante, ¿no? Nadie se acerca a la Eucaristía si no es bautizado. Nadie se acerque. ¿Qué pasó? ¿Qué hechos pasaron importantes? Bueno, pues Hechos de los Apóstoles nos da una pista de lo que sucedió en este espacio de tiempo del que estamos hablando, ¿no? Primero, Pedro consideró que había que nombrar a un nuevo apóstol, luego de la traición de Judas, y el apóstol que se nombra ahí en consenso es Matías. Bueno, perfecto. Ahora, vemos también que se da el caso del primer mártir cristiano, Esteban, que es apedreado por los judíos, y él muere en una situación de oración. Tenemos pues, sale en escena Saulo de Tarso, que ahora conocemos como San Pablo, y San Pablo, antes de Damasco, él con todo gusto hubiera crucificado a Cristo en la cruz. Él con todo gusto hubiera puesto los clavos de Cristo. Pero viene entonces su conversión. Y se va a convertir junto a San Pedro en uno de los pilares de la iglesia. Ahora, no todo era santidad. La iglesia es santa porque los principios son la enseñanza de Cristo. La custodia que le da Cristo a la iglesia y sobre todo a San Pedro como cabeza, la custodia que le da es de esos principios
que dice Cristo, van a estar asegurados contra el mal. El Espíritu Santo se va a encargar de ello. Referente a la doctrina. Pero en el aspecto humano siempre ha habido fallos. Siempre lo ha habido, desde el Antiguo Testamento, desde los primeros sacerdotes. Y lo va a seguir habiendo. A mí no me asusta, insisto. Bueno, pero ¿qué pasó? Los escándalos se resolvían. Había preguntas que se hacían la gente. Por ejemplo, había que ser primero judío para luego ser cristiano. Es decir, había que primero circuncidarse para luego ser bautizado. La gente se preguntaba, bueno, ¿por qué San Pedro? ¿Por qué Pedro bautiza al centurión y a su familia? Un centurión romano. ¿Por qué Pedro bautiza a un centurión? ¿Por qué Pedro come ya alimentos que eran prohibidos? Eran dudas válidas, eran dudas y preguntas válidas. Y todo se iba aclarando, los apóstoles iban aclarando. Y Pedro siempre cabeza de la iglesia, como lo decía el propio metodista en su libro de la historia cristiana, que he leído un pasaje. O sea, Pedro como cabeza. Todo se aclaraba. Ya no era necesaria la circuncisión, es decir, ya no era necesario judaizar en algún sentido. Luego Pedro decía, es que el bautismo no se puede negar ya a quien acepta a Cristo como Salvador. Por eso fue a bautizar al centurión romano. Dice, ya no. ¿Por qué? Porque hay una apertura. Recuerden ustedes que Jerusalén deja de ser el centro de la fe. Jerusalén es la puerta que se abre para el mundo. Eso no lo entienden ni lo entendieron nuestros hermanos judíos. Te invito a ver, es el tercer video, si no mal recuerdo, de judíos y cristianos. Ahí te explico con detalle por qué no soy judío y lo cerca que está el judaísmo del cristianismo también. Entonces, el bautismo ya no se niega a nadie. Ahora, ya no hay alimentos prohibidos, dice Pedro. Todo es producto de la obra creativa de Dios, de la creación de Dios. Y lo curioso es que fueron los enemigos de la iglesia quienes llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. Y entonces, así es que comenzó a separarse el cristianismo del judaísmo. Al punto que llega un momento en donde deja de ser una secta judía y ya es el cristianismo reconocido, aunque perseguido. Ya para la mitad de ese primer siglo, los apóstoles van a salir al mundo a evangelizar. Jerusalén ya no es el centro de la fe, tienen que salir a decir el evangelio al mundo. Pedro sabemos que va a Antioquía, va después a Roma. Juan va a Jerusalén, se queda ahí, pero luego va a iglesias de Asia, funda iglesias en Asia, y él va a terminar muriendo desterrado en Efeso. Santiago morirá mártir en Jerusalén. Andrés va a los Balcanes, morirá en Grecia. Mateo en África. Tadeo en Libia. Bartolomé también va a India. Tomás, Simón va a Persia. Felipe a Asia Menor. Matías a Etiopía. Y Santiago a la península ibérica, a España. Y entonces de Pablo tenemos bien reconocidos sus viajes, ¿no? Pero, insisto, el humano falla, el humano puede equivocarse. El problema, la situación no es que te equivoques, sino que rectifiques. Tenemos, por ejemplo, aquella ocasión en el Nuevo Testamento en donde San Pablo llama la atención a San Pedro y le dice, ¿por qué? Porque se da cuenta que la Eucaristía se está viviendo como una tertulia amigable y no como algo sagrado. Entonces Pablo le dice a Pedro, oye, cuidado. O sea, no hay nada más sagrado en el mundo que la Eucaristía, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pedro acepta el regaño.
por supuesto. Hay que darle la sacralidad que se merece a la Eucaristía. Tenemos otro pasaje en donde Pablo falla también. Y Pablo despreciará a Marcos. Tenía razones, porque Marcos en el primer viaje de San Pablo, pues se había quedado a la mitad del camino, no aguantó, estaba muy joven. Pero cuando quería al segundo viaje, pues ya Pablo dijo, yo no llevo a Marcos, fíjate nada más. Y discute con con Bernabé, discute con Bernabé. Con el otro apóstol, discuten, porque Bernabé decía, hay que llevarnos a Marcos, que era su pariente. Y Pablo dijo, yo no lo llevo. Y fíjate nada más, Marcos va a ser quien escribe el primer evangelio. Marcos termina yendo con Pedro. Recibe la enseñanza del apóstol Pedro y escribe el primer evangelio. Entonces, la iglesia es santa por sus principios, pero es humana. Y por eso Cristo deja al Espíritu Santo como garantía, como seguro de que la doctrina no va a ser tocada por el mal, porque el hombre se puede equivocar. Y bueno, entonces, ¿qué más pasaba? Eran perseguidos. Tenemos los casos, por ejemplo, en donde Juan y Pedro, los apóstoles, pues son azotados por los líderes judíos. Pero ellos salen contentos de sufrir por la causa de Cristo. Así sufrieron aquellos apóstoles, pero así tenían el corazón lleno de alegría por sufrir por la causa de Cristo. Y por supuesto, en esta etapa del siglo I, estamos viendo la iglesia hacia adentro. Por fuera estaba la persecución, primero la de Cristo, luego la de los cristianos por los romanos, etc. Pero estamos viendo qué pasaba hacia adentro de la iglesia. Había herejías, por supuesto. Las dudas pueden ser aceptables, no había doctrina escrita. Pero una vez que la iglesia definía la doctrina, pues ya aquellos que persistían en las malas enseñanzas se convertían en herejías. Y hubo herejías desde el primer... O sea, protestantes siempre ha habido. Siempre ha habido. Solo que en el siglo XVI ya se establecen como iglesias oficiales protestantes. Pero siempre ha habido. Y por 15 siglos quien resolvía las dudas era la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, ¿cuáles eran aquellas primeras herejías que surgían, primero como dudas? Pues los judaizantes, insisto, ¿no? Que se preguntaban si tenían que ser primero judíos, es decir, circuncidarse y luego ser bautizados en el cristianismo. Estaban los ebionitas. Los ebionitas fue un grupo que enseñaba que la salvación solo dependía de la ley de los judíos. Cristo no era Dios para los ebionitas. Sencillamente fue un profeta que se encargaría de elevar el judaísmo. La muerte de Cristo no es redentora para los ebionitas. Bueno, una vez que se aclara esta duda, se convierte en una herejía que persistía. Estaban los maniqueos, que decían, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Ya hablaremos sobre el tema de si Dios es malo o no. Pero bueno, estaban estas herejías ya en el siglo I. Y mucho de este pensamiento sigue, ¿no? O sea, para mucha gente Cristo no es el Mesías, es solo un profeta judío. Para mucha gente, pues Dios es malo, Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy malo, ¿no? En fin, o sea, persisten las herejías en algún sentido, pero la iglesia ya la ha dejado claro que son herejías. Entonces, ya hemos visto, pues, cómo
el martirio fortalecía en este primer siglo a la fe de la gente. Lo hacía. Y a través del Espíritu Santo se obraban milagros. Sabemos por la tradición que el mismo Esteban, que va a ser el primer mártir, incluso había resucitado a un muerto. De Pedro tenemos la constancia, por supuesto, de que sí resucitó a Dorcas, Pedro, y todo se hacía con la acción del Espíritu Santo. Es decir, siempre aquellos obradores de milagros reconocían que eran instrumentos, que quien obra los milagros es Dios. Así es y así ha sido siempre. Es una iglesia en este primer siglo pentecostal, guiada por el Espíritu Santo, obradora de milagros a través del Espíritu Santo. Hoy hay gente que duda de los milagros, gente que busca la racionalidad de los milagros. Y por eso ya no hay milagros. Congregaciones que deberían de ser generadoras de grandes milagros, instrumentos de milagros, pues no lo son tanto, porque ya no hay fe en la gente. Este es un mal también que está sucediendo en la iglesia. Dentro de la propia Iglesia Católica, la gente duda que haya milagros. Y entonces los milagros no pueden entenderse. La manifestación de Dios a través de los milagros. Pero bueno, es la racionalidad que supone a muchos estar por encima de los creyentes. En fin, ahora, en aquellos años, ya para terminar, se da la consolidación del cristianismo. No había Biblia, no había doctrina escrita, esto que quede claro, pero se empezaban a escribir las cartas, la Didaché, empezaba a escribirse. Marcos escribe el primer evangelio y tenían gran valor, eran reconocidos desde el comienzo. Y yo busqué en el primer siglo, busqué por mucho tiempo, busqué si encontraba yo en este primer siglo las ideas protestantes de la sola Biblia, que no existe porque no había Biblia. Busqué aquello de la libre interpretación, no existe. Las herejías eran inmediatamente desechadas por los obispos, no por cualquiera, por los obispos. Todo lo que contrariaba a la buena doctrina era desechado inmediatamente. No había libre interpretación, no podía cada quien suponer lo que quisiera. Había un orden desde el principio. Y también busqué lo de la sola fe. Y bueno, sola fe había una, la católica. Así que bueno, terminamos el primer siglo, la visión del primer siglo. Yo espero que te sirva mucho para darte cuenta de que es sobre todo en los primeros 3 siglos que puedes encontrar tú la certeza de cuál es la verdadera iglesia. Por ahora pásala bien, yo soy Rodolfo, esto es Tú que crees de Laico a Laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Bendiciones, la paz quede contigo.